Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en una pregunta esencial que surge, del análisis de la situación actual. ¿Cómo interpretar el rol de Rusia globalmente? Sobre todo en relación al conflicto de Ucrania. ¿Es una fuerza de resistencia al imperialismo occidental o es, digamos, una potencia con sus propias ambiciones imperialistas? Exacto. Y el núcleo de nuestra discrepancia, creo, es si la intervención rusa en Ucrania se puede justificar como una defensa legítima ante la expansión de la OTAN, o si es en sí misma una acción imperialista, comparable en su lógica, no necesariamente en su escala, claro, a la de otras potencias. Nuestra conversación, como siempre, se basa en los argumentos y la evidencia disponibles. Yo defenderé que las acciones de Rusia, aunque indudablemente complejas, responden primordialmente a una lógica defensiva frente a un cerco hostil que lidera Estados Unidos. Haré que desde una perspectiva marxista coherente, inspirada en Lenin, pues debemos ver a Rusia como una potencia imperialista regional. Justificar su intervención, sostendré, es un error peligroso, casi reminiscente de las claudicaciones de 1914. A ver, mi punto de partida es ineludible. No se puede juzgar la intervención rusa sin considerar el hostigamiento constante de la OTAN durante décadas. Es que desde 1991 hemos asistido a una expansión hacia el este sin pausa, absorbiendo antiguos aliados de Moscú y acercando infraestructura militar a sus fronteras. El objetivo de Washington ha sido, claro, debilitar a Rusia, reducirla a un actor secundario. El golpe de Estado en Ucrania en 2014, el llamado Euromaidán, que fue claramente instrumentalizado por EU y la UE, marcó un antes y un después. Y luego vino el engaño de los acuerdos de Minsk. Si es que los propios líderes occidentales como Merkel y Hollande admitieron que no buscaban la paz sino ganar tiempo para rearmar a Ucrania. Nadie niega esa realidad del cerco de la OTAN. Es un hecho condenable. Entonces, ante esa amenaza existencial, esa provocación sostenida, ¿cómo no entender la intervención rusa, aunque drástica, como una respuesta defensiva? Compararla sin más con las invasiones norteamericanas en Vietnam o Irak es obviar quién ha sido la potencia hegemónica y agresora principal durante décadas. No se puede poner en el mismo plano al agresor principal y a quien reacciona, hombre. Entiendo perfectamente el argumento del cerco, de verdad, pero tiene un límite clarísimo. La defensa propia no puede bajo ningún concepto justificar la invasión y ocupación militar de otro país. Invadir Ucrania, por muy instrumentalizada que esté por Occidente, y lo está, no lo niego, no es defensa, es agresión, es cruzar una línea inaceptable. Y aquí viene lo peligroso. Si aceptamos la lógica de la amenaza existencial para justificar esta invasión, estamos validando exactamente la misma retórica que usó Estados Unidos para sus guerras en Irak, Afganistán y tantos otros sitios. Entonces, ¿con qué autoridad moral condenamos las intervenciones de la OTAN si aceptamos ese mismo principio para Rusia? Pero es que la situación no es simétrica. No tiene nada que ver. Permíteme terminar, por favor. Además es que no podemos hacer oídos sordos a las propias palabras de Putin. Cuando niega la legitimidad histórica de Ucrania, cuando la llama un invento de Lenin, cuando aboga por una descomunitización. Eso no es lenguaje defensivo, eso revela una agenda nacionalista, gran rusa, profundamente reaccionaria y anticomunista que lo que busca es redibujar fronteras y negar la autodeterminación de un pueblo. Caracterizar a Rusia de imperialista no es decir que sea idéntica a Estados Unidos en poder global, sino reconocer que opera bajo la misma lógica capitalista de expansión y control regional. Es que Lenin ya calificó a la Rusia zarista, que era atrasada y dependiente, como imperialista por su rol opresor. Apoyar hoy a la Rusia de Putin, incluso contra la OTAN, es caer en la trampa del mal menor. Es un eco trágico de los errores de 1914. ¿Qué país permitiría que una alianza militar hostil, la OTAN, se instale en sus fronteras? Arme hasta los dientes a un vecino con claras intenciones beligerantes, como demostró el régimen post-Maidán, y declare abiertamente que busca debilitarlo. La seguridad rusa estaba objetivamente amenazada. El Euromaidán fue un golpe, Minsk una farsa reconocida por sus firmantes occidentales. ¿Debía Rusia esperar de brazos cruzados? Y la hipocresía occidental es clamorosa. Condenan a Rusia con una furia que jamás mostraron con sus propias invasiones, desde Yugoslavia hasta Libia. La hipocresía occidental es flagrante. Totalmente de acuerdo, pero usarla como coartada para la agresión rusa es caer en un relativismo inaceptable.
Si aceptamos tu argumento de la amenaza objetiva para legitimar esta invasión, ¿dónde trazamos la línea? Es abrir la caja de Pandora de la ley del más fuerte. Y vuelvo a las palabras de Putin, porque son reveladoras. Negar la existencia histórica de Ucrania, culpar a Lenin de su creación. Eso no es defensa, es ideología de conquista. Es el nacionalismo gran ruso en estado puro, que ve a Ucrania como su patio trasero natural, vamos. Pero vamos a ver. Es que la presencia de elementos neonazis en Ucrania, como el infame batallón Azov integrado en sus fuerzas armadas, era una amenaza real y directa para la población rusófona del Donbass. La desnazificación no era pura propaganda, tenía una base tangible. Que existan grupos neonazis execrables en Ucrania, utilizados además por el propio Estado, es cierto. Y hay que condenarlos sin paliativos. ¿Pero justifica eso la invasión de un país entero? ¿De 40 millones de habitantes? ¿Y qué pasa con la propia Rusia, donde el Kremlin tolera e incluso utiliza a grupos ultranacionalistas y neofascistas cuando le conviene? Esa apelación al antifascismo suena bastante hueca cuando se combina con el anticomunismo visceral que exhibió Putin al culpar a Lenin de la existencia misma de Ucrania. La desnazificación parece más una excusa conveniente que el objetivo real. El objetivo real es subyugar Ucrania. Negar su soberanía, un objetivo profundamente reaccionario. Me parece que aplicas las categorías leninistas de forma, no sé, demasiado rígida, casi dogmática. Calificar a la Rusia actual de imperialista, en el mismo sentido que lo hacía Lenin en 1916, ignora diferencias cruciales de escala y de función en el sistema mundial. Rusia no cumple estrictamente todos los criterios clásicos, especialmente la exportación masiva de capital como motor dominante. Su papel hoy es, fundamentalmente, resistir la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Es un contrapeso, imperfecto si quieres, pero necesario frente al imperialismo occidental, que es el verdaderamente global y agresivo. Ponerlos en el mismo plano es un error de análisis grave, francamente. Yo lo veo desde otro ángulo. A ver, Lenin nunca planteó sus famosos 5 puntos sobre el imperialismo, concentración de capital y monopolios, fusión del capital bancario e industrial creando el capital financiero, exportación de capitales, reparto del mundo entre asociaciones capitalistas monopolistas y reparto territorial del mundo entre las grandes potencias, como una especie de checklist que un país tuviera que cumplir al 100%. Él mismo calificó a la Rusia zarista de imperialista. Y era una potencia atrasada, semifeudal, dependiente del capital extranjero. ¿Por qué? Pues porque participaba en el sistema imperialista mundial como una gran potencia opresora de naciones, Polonia, Finlandia, la propia Ucrania. Practicaba la anexión territorial y mantenía un gigantesco aparato militar burocrático al servicio de la expansión. Ya, pero la escala no es comparable a la de EU o a Europa. La escala no es el único factor definitorio, aunque sí es relevante, claro. Lo fundamental es la lógica de funcionamiento dentro del sistema capitalista mundial. La Rusia actual, con sus enormes monopolios energéticos como Gazprom y militares, su exportación de capital, quizás no al nivel de USU, pero sí significativa en su esfera de influencia, su control férreo sobre Asia Central y, sobre todo, su ideología nacionalista expansiva que niega la soberanía ucraniana, todo eso encaja perfectamente en la definición de un imperialismo regional que compite por mercados, recursos y esferas de influencia. No es equiparable en poder global a USU, nadie sensato dice eso, pero actúa con la misma lógica capitalista depredadora. Lenin analizaba tendencias y posiciones dentro del sistema mundial, no aplicaba checklists de forma mecánica, ¿entiendes? Sí, entiendo el análisis, pero en la lucha concreta, en la geopolítica real contra el imperialismo estadounidense, que es, reconozcámoslo, el enemigo principal de los pueblos, ¿no es necesario apoyar tácticamente a quienes lo desafían? No tomar partido por Rusia en este conflicto, bajo el pretexto de un purismo internacionalista, no es en la práctica hacerle el juego a la OTAN y a Washington. Esas posiciones supuestamente neutrales, ese ni, terminan siempre favoreciendo al imperialismo dominante. A veces hay que elegir el mal menor. Pero es que esa es precisamente la lógica catastrófica del mal menor, que denunciaron con uñas y dientes Lenin, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en 1914.
Fue exactamente ese argumento, nuestro país se defiende, el enemigo es el otro bando, el que llevó a la Segunda Internacional, a los partidos socialistas, a la traición histórica del socialchauvinismo, a apoyar a sus propias burguesías nacionales en la carnicería imperialista de la Primera Guerra Mundial. Millones de obreros masacrados bajo banderas nacionales por esa lógica perversa. Liebknecht lo gritó bien claro: el enemigo principal está en casa. Pero eso no es realista hoy. Ignora las correlaciones de fuerza actuales. Discúlpame, pero el internacionalismo proletario no consiste en elegir a qué burguesía imperialista apoyar, sino en luchar contra todas ellas, luchar contra la oligarquía de Putin y su guerra en Rusia, y luchar contra la OTAN y el militarismo en Occidente. Apoyar a la burguesía rusa hoy, en nombre de un supuesto antiimperialismo, es repetir palabra por palabra el error trágico de 1914. Para un marxista, para cualquiera que se reclame de la tradición obrera revolucionaria, es una contradicción flagrante e inaceptable. Y es que lo mismo les decían a Lenin y Liebknecht en 1914. Los tildaban de sectarios, de utópicos, de traidores, y la historia demostró que su posición, la de la independencia de clase y la transformación de la guerra imperialista en lucha revolucionaria, era la única correcta. ¿Y qué clase de resistencia antiimperialista es la que se muestra dispuesta a negociar un reparto del botín ucraniano con Trump, como ha sugerido Putin? Territorios a cambio de vía libre para explotar recursos estratégicos como las tierras raras, y la retirada rusa de posiciones clave en Siria, dejando vía libre a fuerzas yihadistas y con Assad callado. Eso no es antiimperialismo, vamos, eso es el comportamiento típico de una potencia capitalista negociando sus intereses como cualquier otra. Bueno, esos son interpretaciones tuyas, quizá influidas por la propaganda occidental, o simplemente maniobras tácticas inevitables en un conflicto de esta envergadura. No alteran para mí el hecho fundamental. La agresión inicial y persistente viene de la OTAN y su objetivo de subyugar a Rusia. Reitero mi posición. La acción rusa en Ucrania, por polémica que sea, se enmarca necesariamente en una respuesta a décadas de cerco, de provocación y de desestabilización por parte de la OTAN y Estados Unidos. Ignorar esta realidad histórica y geopolítica es una simplificación peligrosa que, objetivamente, beneficia a la potencia imperialista dominante, que es Washington. La prioridad estratégica ahora mismo debe ser frenar la agresividad occidental. Y yo concluyo reafirmando mi análisis. Basándonos en los hechos y en una aplicación coherente del método marxista-leninista, Rusia actúa como una potencia imperialista regional, con su propia agenda capitalista y nacionalista gran rusa. La invasión de Ucrania es una agresión injustificable, una violación brutal del derecho de autodeterminación de un pueblo. La lección crucial de 1914, la que nos legaron Lenin, Luxemburgo y Liebknecht frente a la traición social-chauvinista, es la necesidad imperiosa de la independencia política de la clase trabajadora. Los trabajadores no tienen patria que defender en estas guerras interimperialistas. No deben alinearse con ninguna burguesía, ni la occidental ni la rusa. Apoyar al régimen de Putin en nombre de un falso antiimperialismo es una peligrosa contradicción, un eco funesto de aquel socialchauvinismo que allanó el camino a la barbarie de la Primera Guerra Mundial. La única salida progresista a este ciclo de guerras y crisis, insisto, es la lucha por el internacionalismo proletario, contra todas las burguesías y sus ambiciones imperialistas. Está claro que los desacuerdos sobre cómo interpretar estos eventos cruciales son profundos y persisten. Sin duda, la complejidad del asunto invita a seguir profundizando, a analizar críticamente toda la información y las diferentes perspectivas para que, cada cual forme su propio juicio fundamentado.